En una tranquila zona residencial de Greenwich, Connecticut, puedo ver el césped cubierto de niebla matutina desde la ventana de mi habitación. Han pasado 3 años desde que mi padre falleció, y aunque el paisaje de esta ciudad sigue igual, nuestra dinámica familiar ha cambiado drásticamente. Cada mañana, mientras estoy de pie junto a la ventana tomando café antes de ir a trabajar, los recuerdos vívidos de mi padre regresan con fuerza. Mi padre, William Wilson, era un asesor de inversiones muy reconocido en Greenwich. Trabajó incansablemente desde la mañana hasta altas horas de la noche para construir una vida estable para nuestra familia. Pero un día, de repente, desapareció de nuestras vidas a causa de un infarto. Nuestra última cena juntos fue su favorita. Esa noche, como siempre, me sonrió y dijo: "Te dejo el futuro en tus manos, Jen". Como analista senior en Morgan Brooks, gano $150,000 al año. Sin embargo, el seguro de vida de mi padre y la pensión de sobreviviente no fueron suficientes para mantener el estilo de vida de mi madre. Además, estaba la colegiatura de mi hermana Rachel, quien soñaba con estudiar diseño. "De verdad quiero estudiar en esta universidad", me dijo en su momento, así que tuve que recurrir a mis ahorros para cubrir su matrícula. En ese tiempo, mi jefe me recomendó para una transferencia a un banco de inversión en Manhattan. El salario era considerablemente más alto, pero lo rechacé porque sentí que necesitaba estar cerca de mi familia. Ahora, mi hermana trabaja en una boutique de lujo llamada Elegance, pero la mayor parte de su sueldo se le va en las últimas tendencias de la moda. Cada vez que tiene problemas con el pago de sus tarjetas de crédito, invariablemente aparece en mi departamento. "A partir del próximo mes tendré más cuidado", dice siempre, pero ya he escuchado esa promesa demasiadas veces como para creerla. Mi madre sigue tan dedicada como siempre a las actividades de la iglesia local. Nunca se pierde un evento en la primera iglesia presbiteriana. Aunque en apariencia es una mujer sencilla, no puede dejar de lado su gusto por las marcas de lujo, y esos gastos también terminan cayendo sobre mis hombros. Las donaciones a la iglesia aumentan año con año. "Tenemos que mantener las apariencias", dice mi madre, pero esas apariencias poco a poco están agotando mis ahorros. Hace 3 meses, en medio de todo esto, mi hermana anunció su compromiso. Su prometido es Michael Thompson, un prometedor restaurantero. Su restaurante recién inaugurado en Greenwich Avenue, según dicen, está recibiendo excelentes críticas de los expertos locales. "Es una persona maravillosa", exclamó mi hermana con los ojos brillantes, mientras mi madre añadía con orgullo que era un hallazgo raro en esta ciudad, un joven chef con un gusto excelente. Al verlas tan emocionadas, me sentí como un extraño. Sin embargo, poco después del anuncio del compromiso, mi hermana vino a visitarme a mi departamento. "Jen, este es el día más importante de mi vida", me dijo emocionada. "Quiero una ceremonia en la primera iglesia presbiteriana, seguida de una lujosa recepción en el Hyatt Regency". Cuando me mostraron el presupuesto, apenas podía creer lo que veía. Quería un vestido de novia de Vera Wang y tenía planes de contratar al chef más prestigioso de la ciudad para el banquete. "Eres el único al que puedo recurrir", dijo mi madre. Suspiré profundamente y, después de pensarlo, decidí vender las acciones que mi padre había dejado. $50,000 no eran poca cosa para mí, pero decidí administrarlos para la felicidad de mi familia y de mi hermana. Pensé que mi padre hubiera querido que su último legado se destinara al nuevo comienzo de la vida de Rachel. Siempre había puesto a la familia primero, haciendo todo lo posible por darnos la mejor vida. Sin embargo, en ese momento no podía imaginar cómo esta decisión cambiaría drásticamente nuestra dinámica familiar. A medida que avanzaban los preparativos de la boda, mi hermana comenzó a distanciarse. Incluso las llamadas de mi madre se redujeron a temas relacionados con los gastos del evento. Aún así, creía que todo volvería a la normalidad una vez que terminara. La mañana del día de la boda me desperté cuando aún estaba oscuro. En mi oficina, en un rascacielos de Greenwich Avenue, tenía una importante reunión de análisis de inversiones con el mercado asiático, programada inusualmente temprano. "Es una reunión que no puedo evitar", le expliqué a mi hermana Rachel el día anterior. "Iré directo a la iglesia en cuanto termine. Llegaré a tiempo para la ceremonia". Pero su expresión dejaba claro que no estaba satisfecha. "¿Estás poniendo el trabajo por encima de la boda de tu única hermana?", me reclamó. Mientras me ponía mi traje azul marino de diseñador y encendía la computadora, los precios de las acciones del mercado asiático ya aparecían en la pantalla. La ceremonia en la primera iglesia presbiteriana estaba programada para la 1 de la tarde. Normalmente, la reunión terminaría a las 10 a.m., según lo que tenía planeado. "Señorita Wilson,
¿Podría explicar nuevamente su perspectiva sobre el mercado chino con más detalle? Aproximadamente 2 horas después del inicio de la reunión, un cliente de Shanghái lanzó una pregunta inesperada. Al otro lado del monitor, más de 20 inversionistas me miraban con expresión seria. El éxito o fracaso de ese acuerdo representaba millones de dólares en ganancias para la empresa. Disculpen, ¿podrían darme un momento? Hojeé desesperadamente mis documentos mientras mi teléfono vibraba sin parar en mi bolsillo. Sabía que era Rachel, pero no podía contestar el teléfono en ese momento. ¿Por qué no respondes cuando la ceremonia está a punto de comenzar? Ese fue el mensaje que escucharía más tarde. Las acciones de tecnología china se estaban desplomando. Flechas rojas aparecían una tras otra en el monitor de la sala de reuniones. Las expresiones de los clientes se tensaron. Señorita Wilson, ¿cuál es el impacto en nuestra estrategia de inversión? Las preguntas seguían llegando y la reunión se alargó mucho más de lo previsto. Para cuando el reloj marcó el mediodía, la ansiedad se extendía por mi pecho. Si me cambiaba rápido y salía corriendo a la iglesia, aún podía llegar. Sin embargo, irme en un momento tan crítico sería poco profesional. ¿Acaso papá hubiera preferido que esperáramos un poco más hasta que el mercado se estabilice? Dije. Los clientes asintieron. En ese instante, tomé la decisión de priorizar mi responsabilidad como asesora de inversiones sobre mis obligaciones familiares. La reunión finalmente terminó después de las 2 de la tarde. Mientras salía apresurada de la sala de conferencias, mi jefe gritó: «Excelente manejo. Gracias a usted evitamos pérdidas importantes». Esas palabras resonaron en mi corazón. Tomé un taxi y me dirigí a la primera iglesia presbiteriana. Aunque le pedí al conductor que se apresurara, el tráfico del viernes por la tarde no tuvo piedad. El paisaje urbano visible a través de la ventanilla del auto se sentía más frío de lo habitual. Había más de 20 mensajes sin leer en mi teléfono. El tono de los textos transmitía urgencia y enojo. Cuando llegué al Hyatt Regency, ya pasaban de las 3 de la tarde. Entré al salón de recepción solo para encontrar el lugar a punto de ser limpiado. Los manteles estaban arrugados, el confeti esparcido por el suelo. Las copas usadas se apilaban descuidadamente sobre las mesas manchadas de vino. Mi hermana, con su hermoso vestido de novia, sonreía mientras platicaba con su ahora esposo, Michael. Mi madre conversaba con los invitados, sosteniendo una costosa copa de vino. La escena parecía perfecta, como sacada de una pintura, completamente ajena a mí. Mi hermana se giró lentamente al notar mis pasos. «Ya quitamos tu vajilla», dijo. Su voz carecía de la calidez que alguna vez conocí. «En un día tan importante», añadió mi madre mientras inclinaba su copa. Las risas de los invitados resonaron a mi alrededor como cuchillas afiladas. A mis pies yacía una tarjeta caída. Jennifer Wilson. Escrito sobre ella. Ahora solo era algo innecesario en este lugar, pisado y arrugado por alguien. Vestida con mi traje azul marino de diseñador, me quedé ahí, sin palabras. Una atmósfera más fría que la tensión en la sala de conferencias de la mañana me envolvió. Los 50,000 pesos de la venta de las acciones que mi padre dejó, la decisión que tomé deseando la felicidad de mi hermana. Todo parecía burlarse de mí, como si no tuviera sentido. Sin decir una palabra, salí del salón. Atravesé el lujoso vestíbulo del Regency y salí a la calle. El crepúsculo caía sobre la ciudad, y las sombras de los rascacielos se alargaban, superponiéndose con la mía mientras subía a mi coche. Grité. Golpeé el volante con frustración mientras las lágrimas, finalmente, rodaban por mis mejillas. Mi celular comenzó a sonar de nuevo. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Apreté el botón de rechazar, encendí el motor y me fui en silencio. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por la ventana de mi apartamento con vista a Greenwich Avenue. Ojalá los eventos de ayer hubieran sido solo una pesadilla. Pero las 52 llamadas perdidas en la pantalla de mi celular me recordaban la realidad. La mayoría eran de Rachel. Más de 10 eran de mi madre, Patricia. También había llamadas de números desconocidos, probablemente familiares que asistieron a la boda. Mi buzón de voz estaba lleno de mensajes sin leer. Ninguno era una disculpa. Por el contrario, estaban llenos de acusaciones. Decían que había arruinado la boda. Los mensajes de mi madre, en particular, estaban salpicados de preocupaciones sobre guardar las apariencias en la comunidad de la primera iglesia presbiteriana. Mientras preparaba café, abrí mi computadora. Lo primero que hice fue imprimir 3 meses de estados de cuenta bancarios.
el registro de transferencia de los 50,000 pesos que le di a mi hermana para la boda y el historial de la venta de las acciones de Memorial que mi padre había dejado. Escaneé y guardé cuidadosamente cada documento. Luego, abrí el sitio web de un bufete de abogados en Greenwich Avenue, Harrison Partners Law Firm. Mi padre tenía conexiones con ellos. Sorprendentemente, mi mano no tembló mientras llenaba el formulario para agendar una cita. Gracias por su llamada, señorita Wilson. La voz del abogado, James Harrison, tenía la misma calidez de siempre. Tuve una larga relación con su padre, dijo antes de darme un consejo claro y directo. Una carta de demanda certificada sería el primer paso apropiado. Asentí con la cabeza ante sus palabras. No era una decisión emocional, sino una solución práctica. Así era como había vivido siempre, pensando como analista de inversiones. Hemos identificado suficientes bases legales para exigir el reembolso, continuó Harrison con su explicación. Sin embargo, dado que se trata de un asunto familiar, sería prudente dejar espacio para la negociación antes de proceder con acciones más severas. Su sugerencia era considerada, digna de un viejo amigo de mi padre. Esa tarde, revisé el contenido de la carta certificada en la oficina. El texto era claro y directo, sin tecnicismos legales innecesarios, pero con una intención firme en cada palabra. Mientras escribía la dirección en el sobre, me pregunté, ¿sería esto el comienzo de una nueva relación con mi familia? ¿O el principio del fin? De regreso de la oficina de correos, hice una parada en el supermercado. Las amas de casa haciendo sus compras para el fin de semana parecían pertenecer a otro mundo, uno lejano al mío. En la fila para pagar, una invitación de boda sobresalía de mi billetera. Las letras doradas impresas en papel elegante ahora parecían una burla. Al llegar a mi departamento, mi celular vibró con una nueva llamada entrante. Era el agente de bienes raíces que manejaba el apartamento que se estaba preparando como el nuevo hogar de Rachel y su esposo. Necesito confirmar algo sobre el garante, dijo. En ese momento, recordé algo que había pasado por alto. No solo cubrí los gastos de la boda, también me convertí en su garante. Al anochecer, me paré junto a la ventana con una copa de vino en la mano, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Releí el mensaje que acababa de llegar de mi madre. Pero mi decisión ya estaba tomada. No era un asunto sentimental. Era un tema de negocios. Tal como mi padre siempre me enseñó, toda inversión conlleva riesgos. Por eso es esencial una planificación adecuada. Esa noche, abrí mis redes sociales. Y como era de esperarse, la escena se repetía exactamente como la había imaginado. El Instagram de mi hermana estaba repleto de fotos de la boda. Rachel, radiante con su vestido blanco. Instantáneas de ella acurrucada junto a su esposo, Michael. Brindis en el lujoso salón de la recepción. Apagué mi celular en silencio. Mañana comenzaba una nueva semana. Casos de inversión importantes me esperaban en Morgan Brooks. Debía manejar todo con la cabeza fría, sin dejar que las emociones se interpusieran. Lo mismo aplicaba al reclamo por los gastos de la boda. Antes de dormir, miré una fotografía de mi padre. Papá, no me equivoqué, ¿verdad? En la imagen, él sonreía suavemente, como siempre. Unos días después, llegaron visitantes inesperados. La pantalla del intercomunicador mostró los rostros de mi madre, mi hermana y Michael. Después de un largo silencio, decidí abrir la puerta. Desde mi apartamento en lo alto de Greenwich Avenue, las ventanas ofrecían una vista clara de Long Island Sound. Mi padre una vez me dijo, esta vista te queda perfecta. Él mismo me recomendó este lugar. Ahora, con esa vista detrás de mí, me enfrenté a mi familia. ¿Por qué estás haciendo esto? La voz de mi madre rompió el silencio. Patricia vestía su clásico traje de diseñador, pero su dignidad habitual parecía apagada. Todos en la iglesia están chismeando sobre nosotros, añadió con un suspiro. Rachel se sentó, inquieta, muy diferente a la mujer altanera que vi el día de la boda. Somos familia, ¿no? ¿Por qué tuviste que recurrir a medidas legales? Junto a ella, Michael tenía una expresión ansiosa. Hablemos de negocios. Saqué los documentos que había preparado. El certificado de venta de las acciones de Memorial de papá, los registros de pago del lugar de la boda y el contrato de garantía para su nuevo hogar. Todas estas fueron inversiones que hice con buena voluntad. Cuando mamá intentó hablar, levanté la mano para detenerla. Aún no termino.
De mi escritorio saqué otro grupo de documentos. Era un plan de pago, redactado por Harrison Partners Lab Firm. Un pago mensual de 500 pesos. En caso de retraso, se aplicaría un cargo por pago tardío del 14% de interés anual. Mi voz salió sorprendentemente tranquila. Estos términos son mucho más favorables que los de cualquier financiamiento de consumo estándar. Pero esa cantidad. La voz de Rachel tembló. Nuestro restaurante ni siquiera va bien todavía. Era cierto. El nuevo restaurante italiano de Michael apenas había abierto. Las rentas en Greenwich eran caras. El plan de pago se calculó en función de sus ingresos. Les mostré la hoja de proyección de flujo de efectivo. Si reducen los lujos, es una cantidad manejable. Mamá suspiró profundamente. Pero, ¿un documento notariado? Esto es como si fuéramos extraños. Respondí en voz baja. Si fuéramos extraños, no les habría ofrecido términos tan favorables. Michael habló por primera vez. Señorita Wilson, asumiré la responsabilidad del reembolso. Su voz sonaba firme. Cuando el restaurante empiece a generar más ingresos, podremos pagar más. Primero muestren resultados y después hablamos de eso. Él asintió en silencio. Como analista de inversiones, he visto demasiados planes de negocios. Conozco bien la baja tasa de éxito de los nuevos restaurantes. Por favor, firmen aquí. Les presenté el documento notariado. Mañana completaremos el procedimiento formal con el notario. El aire en la habitación pareció congelarse por un momento. ¿Es este el final de nuestra relación? La voz de mi madre sonó débil. Afuera, el cielo crepuscular se teñía de un profundo color violeta. No, este es el comienzo de una nueva relación. Nadie discutió mi respuesta. Al día siguiente, en la oficina del notario, sobre la pesada mesa de madera, las páginas pasaron una tras otra. Pude ver la mano de Rachel temblar ligeramente al final, cuando estampó su firma. El contrato ahora está oficialmente establecido. La voz del notario resonó en la habitación. Silenciosamente, guardé los documentos en mi bolso. No olviden la fecha de pago mensual. Esas fueron mis últimas palabras a mi familia. Esa noche, mientras trabajaba en la oficina, recibí un mensaje de mi hermana Rachel. Prometo que lo devolveré. Miré la pantalla por un momento, pero simplemente marqué el mensaje como leído sin responder. Esa noche, en mi apartamento, le susurré a la fotografía conmemorativa de mi padre. Papá, creo que tomé la decisión correcta. En la cocina, el microondas zumbó mientras calentaba una cena para una sola persona. Este es el comienzo de una nueva normalidad. No hay tiempo para pensar en sentimientos. Mañana me esperan nuevos análisis de casos de inversión. Afuera, las luces de la calle de Greenwich brillaban como siempre. Su luz se sintió un poco más fría que antes, pero extrañamente me transmitió paz. Tal vez esto es lo que significa convertirse en un adulto. Mantener las relaciones familiares como negocios no es triste, más bien es nuestra nueva forma de vínculo. Han pasado 3 años. El paisaje de Greenwich Avenue ha cambiado gradualmente. Han surgido nuevos edificios. Las tiendas antiguas han desaparecido, y el flujo de gente ha cambiado. Pero la aguja de la primera iglesia presbiteriana sigue en pie, en silencio, en el centro de la ciudad. Mi posición en Morgan Brooks también ha cambiado significativamente. Mi juicio preciso en el mercado asiático fue reconocido, y el año pasado me convertí en la socia más joven. Fui seleccionada como una de las 40 analistas más influyentes en una destacada revista financiera de Wall Street. Si mi padre estuviera aquí, seguramente estaría orgulloso. Sonreí en silencio mientras colocaba flores en su tumba una tarde de primavera. La lápida de William Wilson disfrutaba de la suave luz del sol. El trabajo no era lo único que había cambiado en mi vida. Durante los días festivos, me convertí en mentora en un programa de liderazgo para mujeres jóvenes. Asesoraba a chicas de la comunidad sobre la importancia de la gestión financiera y de establecer límites sanos con la familia. Mis experiencias parecían servirles como guía para sus propias vidas. Por encima de todo, las nuevas relaciones han agregado color a mi vida. David, un colega que conocí en el trabajo, se convirtió en mi compañero de tenis los fines de semana. Él también ha tenido relaciones familiares complicadas. Una relación donde entendemos las heridas del otro. Me ha dado una paz mental que nunca imaginé antes. Mientras tanto, la vida de mi hermana Rachel ha cambiado drásticamente. El restaurante italiano que abrió con tanta emoción en Greenwich Avenue no duró ni un año.
Michael ahora trabaja en una pequeña pizzería en New Haven. Aunque los pagos mensuales de $500 continúan como prometió, parece estar afectando seriamente su estilo de vida. Mi hermana, que solía vestirse con marcas de lujo, ahora se las arregla con artículos en oferta. Sus publicaciones en redes sociales han perdido su antiguo brillo. Hermana, ¿compraste otro bolso nuevo? Le pregunté la última vez que nos encontramos en el supermercado. La voz de mi hermana ya no tenía su antigua arrogancia. En su lugar, había un tono de resignación, pero también el de una adulta que había comenzado a aceptar la realidad. Patricia, mi madre, también ha cambiado. Su posición en la primera iglesia presbiteriana se ha reducido, junto con sus donaciones semanales. Dejó de aparecer en los eventos importantes de la iglesia. Le tomó 3 años darse cuenta de que hay cosas más importantes que mantener las apariencias. Aún así, mi madre sigue llamándome. No con exigencias financieras como antes, sino con un deseo genuino de escuchar la voz de su hija. Descubrí que los mensajes ocasionales ahora son simples historias del día a día. ¿Por qué te gusta ese restaurante? Hoy llovió mucho. ¿Cómo estuvo tu día? La conversación que una vez estuvo llena de reproches y silencios incómodos se está convirtiendo gradualmente en un recuerdo lejano. La comunidad de la primera iglesia presbiteriana ahora está llena de nuevos temas de conversación. Pero de vez en cuando, alguien menciona ese incidente en la boda. Cuando lo hacen, las personas simplemente asienten en silencio, cada una sacando su propia lección de lo sucedido. Los problemas de dinero son la prueba definitiva de los lazos familiares. El abogado Harrison me dijo eso en una consulta reciente. Y tenía razón. Esa decisión cambió radicalmente la dinámica de nuestra familia, pero quizá era un cambio necesario. Ahora, cuando veo las notificaciones de transferencia de mi hermana en las fechas de pago mensuales, no siento ninguna emoción en particular. Simplemente lo registro como una transacción comercial. Calculo el saldo restante y lo anoto en mi hoja de Excel. He llegado a ver esto como nuestra nueva forma de relación familiar. El reloj conmemorativo de mi padre marca el tiempo en la pared de mi estudio. Recuerdo sus palabras. El tiempo cura todas las heridas. De alguna manera, las heridas han sanado. Las cicatrices permanecen, pero me han hecho más fuerte. Afuera, la brisa primaveral esparce pétalos de cerezo por la ciudad. Mirando el paisaje urbano de Greenwich, me doy cuenta de que este es el camino que elegí. No me arrepiento. Al contrario, esta elección me ha ayudado a convertirme en una mujer verdaderamente independiente. El calendario en mi escritorio está lleno con la agenda del próximo mes. Reuniones clave en Morgan Brooks. Charlas en el programa de liderazgo para mujeres jóvenes. Seminarios. Partidos de tenis con David. Mi nueva vida ha tomado su propio rumbo. Al anochecer, como siempre, me paro junto a la ventana con una copa en la mano. Saboreo el chardonnay que mi padre tanto amaba. Sonrío en silencio. La vida no siempre sale como la planeamos. Pero encontrar tu propio camino y recorrerlo con determinación, eso es la verdadera fortaleza. Ahora lo entiendo.